Muy buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema muy importante y es un tema básico que debemos de conocer. ¿Para qué? Para dar pauta y darle paso a las demás presentaciones que vendrán trabajando día con día de aquí a que termine el curso. Como ya lo habían comentado, son dos semanas las que van a trabajar, son dos temáticas por día. Entonces, es importante que comencemos con este tema para poder dar paso y dar pauta a los demás. Los molesto con sus micrófonos, por favor, compañeras y compañeros, para que no haya interferencias y pueda existir una escucha asertiva y una comunicación. O alguien que me pueda apoyar en sus micrófonos que estén activos. Lo que pasa es que aquí esta plataforma no me permite hacerlo yo personalmente. Bien, me presento nuevamente. Mi nombre es Víctor Morales Díaz. Pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en específico a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es la que se encarga de dar capacitaciones, de dar pláticas, que busca una cultura en derechos humanos a quienes, a todas las y los servidores públicos del Estado de México. El día de hoy vamos a estar estableciendo algunas reglas de convivencia para que se pueda llevar una presentación de calidad. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos una escucha y una comunicación asertiva. Es por tanto que la primera regla es que se registren mediante el chat con su nombre y la dependencia de donde nos acompañan, a modo de que se pueda cotejar por medio del chat la lista de asistencia, porque como ya se los comentaron, para poder acreditar este curso que se va a llevar a cabo, se necesita mínimo el 90% de las asistencias. Es decir que si estamos aquí conectados y no registramos la asistencia, no nos va a contar y no vamos a tener la asistencia requerida para poder acreditar este curso. La segunda regla, compañeras y compañeros, es que mantengamos una actitud plena durante este curso. ¿Qué quiere decir? Que nos pongamos expectativas, como más adelante se los vamos a comentar, de qué esperamos de estas pláticas, de estas capacitaciones. De igual manera, evitar salir de la capacitación. ¿A qué nos referimos con esto? A que tengamos una atención por estas pláticas que llevaremos a cabo. De igual manera, recalcarles el mantener apagados los micrófonos durante la capacitación y de igual manera, al finalizar esta capacitación, estas pláticas, se hará una ronda de preguntas y respuestas, de comentarios, dudas, aclaraciones, todo lo que ustedes nos quieran externar referente a la presentación, lo podrán hacer cuando termine la capacitación. ¿Para qué? Para que durante esta no existan interferencias de micrófonos y podamos poner atención. Como se los había comentado, compañeras y compañeros, para mí es muy importante que nos establezcamos unas expectativas que esperamos de este curso, en este caso del curso, de las capacitaciones. En primera instancia, ¿para qué estoy aquí? ¿Estoy realmente para aprender algo, para llevarme algo, o estoy porque me obligaron? Porque creo que desde ahí es muy importante y desde ahí es la atención que yo voy a poner con el capacitador, con la presentación que nos esté dando día con día. ¿Qué espero del curso? ¿Qué estoy dispuesto a aportar? ¿Por qué? Porque son ustedes, como bien lo saben, el primer contacto que tienen con la ciudadanía, y son ustedes los que día con día tienen diferente tipo de vivencias y créanme lo que es muy importante, que al final de esta presentación me puedan también compartir sus experiencias, sus vivencias. ¿Para qué? Porque eso es retroalimentante para mí y para ustedes, el que podamos platicar al final de esta sesión sobre diferentes situaciones. Y de igual manera, ¿qué deseamos aprender? ¿Qué deseamos aprender de esta plática y en general del curso que estaremos llevando a cabo día con día? El día de hoy vamos a trabajar este índice, compañeras y compañeros, en donde en general vamos a hablar sobre qué son los derechos humanos. Vamos a mencionar algunas características de estos derechos humanos. De igual manera, vamos a hablar de algo muy importante, de la dignidad, compañeras y compañeros. También, de igual manera, vamos a especificar algunas generaciones de los derechos humanos que vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación, y de igual manera, qué denominaciones se le tienen a los derechos humanos, porque como sabemos, hay diferentes tipos de denominaciones, y vamos a cerrar con las conclusiones, la bibliografía y al final las preguntas y respuestas. Bien, compañeras y compañeros, avanzando.
vamos a establecer dos objetivos el día de hoy. El objetivo general es que nosotros vamos a identificar qué aspectos generales se tienen de los derechos humanos y así como algunos antecedentes. Y el objetivo específico es que nosotros como participantes de esta plática vamos a ver la evolución, el avance, la progresividad que han tenido los derechos humanos a partir de los antecedentes, de sus características y la fundamentación. ¿A qué nos referimos con esto? A que nos vamos a ir dando cuenta, como lo vamos a ver más adelante, una de las características de los derechos humanos es que son progresivos. A esto me refiero a que la lucha por conseguir, por velar, por respetar los derechos humanos no es de ahorita, es de hace tiempo y se va a seguir luchando día con día por alcanzar este máximo disfrute de los derechos humanos. Es por ello que este objetivo específico es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, compañeras y compañeros, como lo podemos ver aquí en esta lámina, nos damos cuenta que los derechos humanos tienen su origen en la dignidad de cada persona. Cuando hablamos de dignidad, compañeras y compañeros, estamos hablando de una palabra muy importante. ¿Para qué? Para que pueda existir este goce y este disfrute, de los derechos humanos que tenemos todas y todas nosotros como personas. Nos vamos a dar cuenta que estos derechos humanos son para todas y para todos. ¿Qué quiere decir? Que no importa la raza, el sexo, como lo vamos a ver más adelante, todos tenemos acceso ¿a qué? A estas prerrogativas. Es por ello que los derechos humanos, ¿qué buscan? Buscan resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Y con esto me refiero a todos los atropellos que han existido a lo largo de la historia, a todas estas cuestiones de violaciones, de vulneraciones a los derechos humanos que han tenido día con día y que día con día se busca esta lucha, se busca una cultura, se busca que estos derechos humanos sean respetados por todas y por todos. Es por ello que también existe el compromiso de que se les haga su reconocimiento, que se acepten, que se respeten y que se protejan estos derechos humanos, tanto de nosotros como servidores públicos, tanto como también de la ciudadanía, porque esto es una simbiosis, compañeras y compañeros, en donde hay un compromiso y una responsabilidad como persona, como ciudadano, pero también como servidor público. Es por ello que vamos a ir viendo a lo largo de este curso la importancia de los derechos humanos y la importancia que tienen estos derechos humanos en el ámbito que ustedes se desarrollan, que es la seguridad pública. Para manejar un concepto de derechos humanos, compañeras y compañeros, entendemos o podemos observar que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Aquí volvemos a encontrar la palabra dignidad, y la palabra dignidad la vamos a ir mencionando en todas las presentaciones. ¿Por qué? Porque es la razón de los derechos humanos. Buscan que se vea protegida, que se vea velada esta dignidad humana, esta dignidad de todas las personas. Cuando hablamos de prerrogativas, compañeras y compañeros, nos estamos refiriendo a todos estos beneficios, a todos estos situaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humanos, no importando la raza, no importando el color, no importando mi estado físico, no importando mi estado político, mi estado social, no importa nada. ¿Por qué? Porque estas prerrogativas, estos derechos, estos beneficios los tenemos desde que somos humanos. Es por ello que estas prerrogativas las vamos a ver sustentadas y las vamos a ver fundamentadas en nuestros órganos jurisdiccionales, hablando a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si hablamos a nivel nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la vez en los tratados internacionales que sea parte del Estado mexicano y las leyes. Podemos darnos cuenta que los derechos humanos están establecidos y fundados en todos los ordenamientos, ya sea a nivel internacional y a nivel nacional. Y podemos darnos cuenta que son tan importantes. ¿Por qué? Porque están establecidos en todos los ordenamientos. Les hablaba hace un momento de que el hablar de dignidad es hablar de derechos humanos. Es por ello que el día de hoy tenemos este concepto, en donde nos dice que cada individuo, sin tener ninguna distinción de nuestro origen familiar, social o cultural, tiene el pleno derecho al reconocimiento de su valor inherente como representante de la humanidad. Compañeras y compañeros, cuando hablemos de dignidad,
vamos a estar hablando a título personal, se los digo como yo comprendo la dignidad. La dignidad es ese valor, es ese respeto, es el que yo me respete, el que yo me valore como persona, el que yo me quiera, el que yo me ama, el que yo me ame, perdón, estamos hablando de dignidad. Y no solamente termina ahí la dignidad, compañeros. También la dignidad es esa amplitud, es ese reconocimiento que tenemos para con las demás personas. Ok, me quiero, me respeto yo mismo, pero también significa, hablamos de dignidad, de darle el respeto, de darle el valor a quién, a mi compañera, a mi compañero de al lado. El que nosotros le respetemos sus derechos humanos, el que nosotros respetemos simplemente desde su opinión, desde sus puntos de vista, es ahí cuando estamos hablando de dignidad. ¿Por qué? Porque es ese respeto que nosotros le estamos dando a la persona de enfrente, a la persona de al lado, en donde le estamos respetando, ya sea sus opiniones, sus ideologías, todo este tipo de cuestiones. Ahí es cuando hablamos de dignidad. Y hablar de dignidad, compañeras y compañeros, es hablar de derechos humanos. Como se los comenté en un principio, en el índice también venían establecidos que íbamos a hablar de algunas características de los derechos humanos. La primera característica que encontramos nos dice que son permanentes. A nosotros referirnos a que los derechos humanos son permanentes, nos referimos a que no prescriben nunca y son para toda la vida. ¿Cuál podría ser nosotros el primer derecho humano que ponemos en práctica? El derecho a la vida, compañeros. Ahí inician nuestro primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Desde que estamos concebidos en el vientre de nuestra madre, estamos ejerciendo nuestro primer derecho humano. ¿Y cuándo se terminan nuestros derechos humanos? Cuando morimos, porque todavía tenemos derecho a una exhumación. Ahí nos damos cuenta que son permanentes, no prescriben nunca y son para toda la vida. De igual manera, estos derechos humanos son indivisibles. ¿A qué nos referimos con la palabra indivisibilidad? A que ninguno de estos derechos humanos que nosotros tenemos puede disfrutarse a costa de otro derecho y que no puede prescindirse de ninguno. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros no podemos hacer goce y disfrute de un derecho humano violentando o menoscabando otro derecho humano, ya sea mío o sea de mi compañera de al lado. A esto nos referimos cuando hablamos que son indivisibles. Y por aquí encontramos más abajito otra característica que nos dice que son universales. ¿A qué nos referimos con esto? Como a lo que ya les comenté, compañeras y compañeros, que estos derechos son de todo ser humano sin excepción alguna. Sin excepción alguna, tienen estos derechos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano. Como ya se los comenté, no importa si soy alto, gordito, flaquito, todos tenemos nuestros propios derechos humanos y son míos. Aquí nos encontramos por eso en la otra característica, que nos dice que estos derechos humanos son irrenunciables. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a esto? A que ninguna persona puede ni debe renunciar a ellos, aunque sea por voluntad propia, y por lo tanto son también intransferibles. Cuando hablamos que son intransferibles, es que son míos. Yo no puedo llegar con mi compañerito de enfrente y decirle, oye, ¿qué crees? Ya no uso mucho mi derecho a la salud. Te vendo mi derecho a la salud. No, compañeros, estos derechos que tenemos, estas prerrogativas, son mías y de nadie más. ¿Por qué? Porque mi compañero de enfrente también tiene sus derechos humanos, porque es humano. Es por ello que dice que son irrenunciables e intransferibles, que en algún momento, dependiendo de nuestra situación jurídica, lleguen a verse fracturados o llegue a verse alguna restricción de derechos humanos, sí es cierto, pero solamente es cuando, ¿qué? Cuando tenemos alguna afectación a nuestra esfera jurídica. Otro derecho humano que tenemos es que son interdependientes, y aquí podemos hablar y podemos relacionarlas con la indivisibilidad. En la indivisibilidad nos dice que no se puede disfrutar uno a costa de otro. En cuanto a la interdependencia, nos está diciendo que el avance de un derecho humano promueve el avance de otros derechos humanos. Y cuando se priva uno, se pone en riesgo los demás derechos humanos. Es ahí cuando hablamos de la interdependencia, de que estos derechos humanos deben de ser disfrutados y gozados en relación. Cuando yo hago uso de mi derecho a la vida,
hago también uso de mi derecho a la libertad, hago mi derecho a la libre opinión, a la libre asociación, a todo este tipo de derechos humanos que tenemos y que nos damos cuenta que es una escalerita. Disfruto de uno, voy disfrutando de otro y de otro, es por ello que son interdependientes. Y de igual manera, otra característica que encontramos es que son progresivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de progresividad? Pues que estos derechos humanos han ido cambiando y se han ido adecuando conforme a las necesidades de la sociedad, conforme a las necesidades que tengamos como personas. Es por ello que tenemos un referente muy importante, la reforma del 2011 que hubo en materia de derechos humanos, en donde antes se les tenía el término de garantías individuales. ¿Y qué pasó? En el 2011 se les dio el rango de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que estos derechos humanos son progresivos, conforme se vayan haciendo necesidades en la sociedad, es conforme van a ir avanzando estos derechos humanos. Y tenemos que los derechos humanos no son de ahorita, son de hace muchísimo tiempo que se han venido luchando y que se han venido buscando que se velen por estos. Es por ello que vamos a hablar también de las generaciones. Y cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, nos estamos dando cuenta que se está aplicando esta característica de progresivos, porque dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias sociales, es conforme se van a ir implementando nuevos derechos. Jamás prohibiendo, se van a ir buscando que conforme a esto vayan existiendo más derechos y vayan siendo aceptados y respetados por los demás. Como bien sabemos, compañeras y compañeros, un derecho contrae una obligación. En este caso tenemos 4 limitantes de los derechos humanos, que tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos estos límites, podríamos tener problemas, podríamos tener una afectación en cuanto a nuestra esfera jurídica. Es por ello que la primer limitante que encontramos es que no debemos abusar de nuestros propios derechos. Y a esto nos referimos, que no debemos de transgredir y afectar los derechos de los demás. Es por ello que nos conlleva a la otra limitante, al respetar los derechos ajenos. Mis derechos humanos, compañeras y compañeros, terminan cuando comienzan los derechos humanos de mi compañero de enfrente, de mi compañera de al lado. Cuando comienzan sus derechos humanos de ellos, es cuando terminan los míos. Es por ello que aquí nos dice que respetemos los derechos ajenos. Mis derechos humanos terminan cuando empiezan los de los demás. De igual manera nos dice que no alterar el justo orden público. ¿A qué nos referimos con esto? Apegarnos al principio de legalidad, no abusar de nuestros derechos causando un daño o alguna afectación a la sociedad o a terceros. Bien sabemos que si nosotros cometemos un delito, algo que esté tipificado en la ley penal, ¿qué va a pasar? Va a tener alguna afectación a mi esfera jurídica, que si al final se me acredita que sí infraccioné, que sí cometí un delito, ¿qué va a pasar? Que voy a presentar un procedimiento en mi contra. Es por ello que nos dice que no alterar el justo orden público, y de igual manera nos dice que debemos de cumplir con las obligaciones y el orden jurídico establecido. Como se los comenté, apegarnos al principio de legalidad y no actuar de una manera inadecuada que pudiera afectar nuestra esfera jurídica. He aquí las 4 limitantes de los derechos humanos. La primera, que es no abusar de nuestros propios derechos, respetar los derechos ajenos, no alterar el justo orden y cumplir con las obligaciones que señala el orden jurídico establecido. Es importante que las tengamos en claro, porque al finalizar esta presentación, esta capacitación, pudiera en su momento preguntarle a alguno de ustedes, compañeras y compañeros, algunos datos que hemos estado viendo, alguna característica, algún concepto de derechos humanos, alguna limitante. Es por ello que pongamos atención y podamos identificar todas estas cuestiones, porque al finalizar, de igual manera, yo les quiero preguntar a alguno de ustedes este tipo de cuestionamientos. Muy bien, compañeras y compañeros, como se los comenté en un principio, vamos a hablar de las generaciones de los derechos humanos, y es importante que establezcamos que hablar de generaciones de derechos humanos es cada quien, bueno, existen
instrumentos. Existen autores en donde solamente manejan tres generaciones, 4 generaciones. El día de hoy vamos a hablar de estas generaciones, según Cuellar, que es un autor, en donde nos ofrece 5 generaciones de los derechos humanos, en donde nos vamos a dar cuenta que conforme a las necesidades humanas, conforme a las necesidades de la sociedad, estas generaciones fueron dándose a conocer, fueron clasificándose en generaciones. Es por ello que la primera generación que encontramos es la que se denominan las libertades básicas, en donde encontramos nuestros derechos civiles y políticos, en donde algunos derechos humanos de esta primera generación es el derecho a la vida. Como ya se los comenté, ¿cuál es ese derecho a la vida que nosotros tenemos? ¿Por qué? Para nacer. El derecho a la libertad y a la seguridad jurídica. Estos 3 derechos son muy importantes que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues el primero es el derecho a la vida, el por qué estoy aquí, el derecho a la libertad, sí, de que yo puedo hacer lo que yo quiera, apegándonos ¿a qué? A las limitantes de los derechos humanos, que una de ellas era ¿qué? Respetar el justo orden. Y la seguridad jurídica. Hablar de seguridad jurídica, compañeros, nos referimos a que el Estado debe de prevalecer y que debe existir una certeza en cuanto al respeto y al goce de mis derechos. Y esto nos hablamos de todo tipo de cuestiones. De igual manera tenemos el derecho a la libertad de opinión y de expresión. A esto nos referimos, a que yo puedo ser libre de opinar, de decir, de hacer lo que yo quiera, sí, pero respetando los derechos humanos de las demás. Cuando hablamos de libertad, compañeros, nos encontramos con una delgada línea entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Cuando hablamos de libertad es hacer goce de mis derechos humanos, de mis prerrogativas con responsabilidad. Si hablamos de libertinaje, es poder causar alguna afectación en cuanto a mis derechos, a mis prerrogativas o a las de las demás personas. Es por ello la importancia de establecer el límite de libertad y de libertinaje, la libertad de asociación, la libertad de reunión. ¿A qué nos referimos con esto? A que todo ser humano tiene la necesidad de poder asociarse, de poder reunirse con personas. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy, compañeras y compañeros? A raíz de esta contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, estos derechos pudieran verse un poco afectados. ¿Por qué? Porque se está prevaleciendo el derecho a la salud, en donde vamos a encontrar que el derecho a la salud viene sumergido en los derechos de la segunda generación. ¿Pero por qué hablar de esto? Porque nos damos cuenta que nosotros tenemos derecho a la libre asociación y a la libre reunión, sí, pero nosotros haciendo ejercicio de ese derecho ahorita, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta emergencia sanitaria, pudiera afectar mi derecho a la salud, y no tan solo el mío, sino también el de las demás personas. Es por ello que tengamos en claro esta cuestión, el derecho a votar y ser votado. Este derecho, compañeros, es muy importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque toda persona, todo ser humano tiene este derecho a votar y ser votado. Nos referimos a participar en algún proceso político, en algún proceso de buscar un cargo de elección popular, ya sea para presidente, para diputado, para todo ese tipo de cuestiones. Este es el derecho. Y que ha habido una lucha por el respeto de este derecho a votar y ser votado respecto a las mujeres, ¿no? Porque en un principio este derecho no era respetado o no era aplicado a las mujeres. ¿Por qué? Porque se decía que antes el hombre era el único que podía participar para este tipo de cuestiones. ¿Y qué vemos ahora en la actualidad? Que pues ya es requisito obligatorio el que en las planillas de los partidos políticos exista un 50% hombres y un 50% de mujeres. Esta igualdad que también es muy importante. Estos son algunos derechos de los que tenemos como la primera generación, en donde los conocemos como ¿qué? Como las libertades básicas. Bien, compañeras y compañeros, después encontramos los derechos que tenemos establecidos en la segunda generación, que estos constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, que se conforma el constitucionalismo social, y estos aparecen o surgen a raíz de los movimientos obreros del siglo XX, en donde podemos encontrar distintos derechos que van encaminados y que tienen la finalidad de prevalecer
un derecho al trabajo como lo tenemos en primera instancia, pero también prevaleciendo mis condiciones laborales. El primer derecho que encontramos aquí, de esta segunda generación, es el derecho al trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? A que la misma Constitución política nos marca que tenemos derecho al trabajo. Y hablar del derecho al trabajo, hablamos de muchas situaciones, como lo puede ser el derecho a percibir un salario justo y equitativo conforme a las actividades que yo preste, conforme al trabajo que yo esté prestando, la jornada laboral, ¿qué otras cuestiones encontramos cuando hablamos del derecho al trabajo? Las vacaciones, todo este tipo de cuestiones engloba el derecho al trabajo, y del derecho al trabajo salen muchas vertientes de más beneficios que tenemos como trabajadores. De igual manera, en esta segunda generación se enmarcó el derecho a fundar sindicatos, el derecho a la seguridad social. ¿A qué nos referimos con esto? A todo este tipo de cuestiones que nosotros tenemos cuando pudiéramos tener alguna afectación en cuanto a la salud. Es por ello que también viene enmarcado el derecho a la salud, que el derecho a la salud en esta época de pandemia ha buscado que sea prevalecido y que sea respetado. ¿Por qué? Porque es obligación y es menester del Estado el que busque esta protección y este goce del derecho a la salud, compañeras y compañeros. También tenemos en esta generación, en esta segunda, el derecho a la educación. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que ejercer y que debe de ser privilegiado y que debe de ser, en dado caso, de hecho es obligación del Estado el que nos den este derecho a la educación. ¿A qué nos referimos con esto? Desde el preescolar, la primaria, la secundaria, y ahora también la escuela preparatoria ya pertenece a la educación básica. De igual manera, en esta generación se enmarca el derecho a un nivel de vida adecuado, a que tengamos el derecho a una vivienda, que tengamos el derecho a una alimentación, como lo vemos en los siguientes derechos, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, que engloba todo esto, que es una vida adecuada, y que nosotros tengamos nuestra casa, el que podamos comer, el que podamos vestir, estamos haciendo goce, de estos derechos de la segunda generación, en donde nos podemos dar cuenta que son cuestiones que van encaminadas a las necesidades prioritarias de las personas, como nosotros como ciudadanos. Todos estos derechos engloban las necesidades de nosotros como seres humanos, como personas, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a que tengamos una vida adecuada, un nivel de vida adecuado, engloban esta segunda generación de derechos humanos. Existe una tercera generación, compañeras y compañeros, y que muchos autores dicen que solamente existen 3 generaciones de derechos humanos. En cuanto a este autor nos maneja 5, y en esta tercera generación nos da a entender que se encuentran estos derechos que tenemos. El primero es el derecho de los pueblos a su libre determinación, los pueblos originarios a que sigan prevaleciendo su cultura, su idioma, su lengua, su vestimenta. Todo este tipo de cuestiones están prevalecidos en esta tercera generación, porque como nos damos cuenta, inclusive ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden ejercer formar parte de la sociedad de manera libre, que ellos sigan prevaleciendo su cultura, que ellos sigan prevaleciendo su patrimonio. Todo este tipo de cuestiones están englobados en esta tercera generación. Después tenemos el derecho de los trabajadores migratorios, el derecho a un medio ambiente saludable o un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo. Aquí podemos encontrar algunos derechos que son muy importantes y que es importante que los conozcamos. ¿Para qué? Para que haya un pleno goce y una plena uso de estos derechos y que realmente son derechos fundamentales, como es el derecho a un medio ambiente saludable. ¿Qué quiere decir con eso? A que se debe de buscar que el espacio biológico, el espacio de todas estas cuestiones que tengan que ver con la ecología, que se debe prevalecer a un medio ambiente sano. ¿Para qué? Para que podamos respirar aire sano, como ya lo sabemos. Tenemos una cuarta generación,
como se los comenté, existen autores que solamente establecen 3 generaciones. Este autor nos estableció 5. En la cuarta encontramos estos derechos que remite a los derechos de los animales no humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se debe de respetar y se debe de dar un trato ético a todos los animales y a su vez la conservación de las especies en peligro de extinción. ¿Y qué nos encontramos con esto? Que ya existen muchas leyes en cuanto a darles un trato ético y un trato digno a todos los animales. De igual manera, conservar todas las especies en peligro de extinción. Como lo sabemos, existen varios animales que ya están en peligro de extinción. Entonces, ¿qué busca esta cuarta generación? Pues, que se conserven y que se sigan prevaleciendo estos animales que están en peligro de extinción. Como bien sabemos, compañeras y compañeros, existen muchas asociaciones, existen muchos instrumentos jurisdiccionales en donde se busca un trato ético a todos los animales. ¿Por qué? Porque son una parte también especial de nosotros como seres humanos. Y nos vamos a la quinta generación de derechos humanos que nos marca este autor, en donde nos remite en primera instancia el derecho de acceso a la informática, el derecho a la seguridad digital, el derecho de acceder al espacio de la nueva sociedad de la información y el uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea. Como nos podemos dar cuenta, nos vemos esta progresividad de derechos humanos. Y en esta última generación nos damos cuenta que ya engloban, que ya se busca estos derechos humanos en cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a la nueva era digital. Y nos damos cuenta que en primera instancia hablamos de nuestras libertades básicas, lo que nosotros requerimos para poder vivir. Encontramos estos derechos que engloban a la nueva era digital. Compañera, ¿lo molesto con su micrófono? Muchas gracias. Engloba a todas estas situaciones, a todos estos derechos que se tienen en la nueva era digital. He aquí las cinco generaciones de los derechos humanos que nos marca este autor y que, si nos podemos dar cuenta, engloban todas las características de derechos humanos que les mencioné en un instante. Hace un momento, la universalidad, la progresividad, que es muy importante porque nos damos cuenta que conforme a las necesidades, conforme a las nuevas necesidades sociales, es conforme se van a ir dando estos nuevos derechos humanos. En este caso, las 5 generaciones que el día de hoy platicamos. De igual manera, existen, según Nogueira, es un autor también, en donde nos da denominaciones de los derechos humanos, en donde nos enmarca 4 denominaciones. La primera es los derechos públicos subjetivos. Cuando este autor habla de derechos públicos subjetivos, se entiende a la capacidad de poner en movimiento las normas jurídicas en un interés individual. Se refiere a que se haga uso, se haga goce de estos derechos que tenemos y que están enmarcadas en diferentes ordenamientos. La segunda denominación de las libertades públicas. Ahí está, cuando este autor habla de libertades públicas, se refiere al uso, al goce y al disfruto de la primera generación de derechos humanos, que son las libertades básicas. Todo este tipo de cuestiones que nos engloban, ¿para qué? Para poder desarrollarnos en sociedad y como seres humanos. Los derechos humanos, otra denominación que maneja este autor, que le da a todos estos derechos, a todas estas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser humano. A esto se refiere el autor cuando enmarca estas denominaciones. Los derechos fundamentales o derechos constitucionales. A estos derechos se refieren a todos estos prerrogativas que nosotros tenemos fundamentadas en diferentes ordenamientos jurisdiccionales, como lo puede ser la Constitución. A estas denominaciones, compañeros, que engloban derechos humanos. Estas 4 denominaciones que nos maneja este autor engloban derechos humanos, en donde los dividió de diferente manera por el uso y por el goce y disfrute de cada uno de estos derechos, pero que al final de cuentas hablan de derechos humanos. Y por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señala estas
estas divisiones o estos tipos de denominaciones en cuanto a cuando se habla de derechos humanos. El hablar de derechos humanos nos marca y hablamos de nuestros derechos naturales, de los derechos del hombre y del ciudadano, que tenemos que estos derechos, pero también tenemos obligaciones, de igual manera derechos de la persona humana, como lo pudimos ver en la cuarta generación. Tenemos los derechos de las personas no humanas, donde entran, ¿qué? Los animalitos, los derechos individuales, los que tenemos, ¿por qué? Por el simple hecho de ser humanos, que son míos y de nadie más, los derechos fundamentales, estos derechos que son, la misma palabra los dice, fundamentales, ¿para qué? Para hacer goce y disfrute de hechos, los derechos innatos y las garantías individuales. Cuando hablamos de garantías individuales, también nos referimos a todos estos recursos que nos marca la Constitución en cuanto a buscar nuestra seguridad jurídica, en cuanto a buscar esta seguridad jurídica de la que les hablo. En esto puede englobar, puede entrar cuando tenemos un procedimiento en nuestra contra, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, el juicio de amparo, en donde entran nuestras garantías individuales que buscan, ¿qué? Prevalecer nuestros derechos humanos. Es por ello la importancia de que nos demos cuenta de que todas estas denominaciones engloban derechos humanos, clasificados de esta manera, pero siguen buscando y se siguen prevaleciendo los derechos humanos. Es por ello, compañeras y compañeros, que estos derechos humanos tienen como finalidad o como objetivo alcanzar el bienestar de la sociedad, que se pueda lograr la satisfacción de las necesidades y un reconocimiento de los derechos por parte del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? A que es menester del Estado mexicano, del Estado mexicanse, prevalecer nuestros derechos humanos. Es por ello que estos derechos surgen con la única finalidad, con el único objetivo de evitar el abuso del poder. Por lo tanto, todos los derechos son de suma importancia. Nos podemos dar cuenta que en esta plática pudimos hablar de derechos, de qué es en sí los derechos humanos, que quedamos que eran prerrogativas inherentes a la persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humanos. Encontramos también que hablamos de algunas características que hacen valer a los derechos humanos. También hablamos de las limitantes que tenemos en los derechos humanos y a su vez englobamos las 5 generaciones que nos marca este autor de los derechos humanos, en donde nos dimos cuenta que la característica de progresividad se va adecuando a las necesidades sociales. Es por ello que, como conclusión, compañeras y compañeros, les dejo que el respeto a los derechos humanos es muy importante, tanto como ciudadano como servidor público. ¿Por qué? Porque es la manera en que, si nosotros respetamos estos derechos humanos mediante la dignidad, yo no voy a tener ningún problema en cuanto a mi esfera jurídica y tampoco tendré problema en cuanto a mi esfera jurídica laboral. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros respetamos, nosotros prevalecemos estos derechos humanos de todas las personas que tenemos por el simple hecho de ser humanos, no voy a tener ningún problema con ningún ordenamiento jurídico ni con ninguna institución pública. Es por ello la importancia de que nosotros busquemos prevalecer, respetar y garantizar los derechos humanos. En caso de que exista alguna sugerencia, alguna queja, alguna felicitación, compañeras y compañeros, este es el correo en donde se puede hacer llegar cualquier tipo de comentario, de solicitud. De igual manera, la bibliografía que el día de hoy estuvimos trabajando, es esta, en donde nos encontramos que el que habló de las generaciones, del autor que nos basamos, fue ese primero, en donde hablamos de la generación. Bueno, en esta bibliografía encontramos todos los instrumentos por los cuales el día de hoy nos basamos. De igual manera, compañeras y compañeros, es muy importante hacerles saber que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contamos con una aplicación en donde tenemos diversos servicios al alcance de todos ustedes, desde ubicar las vistadurías, desde una asesoría legal, todo ese tipo de cuestiones. Tenemos abogados de guardia a las 24 horas del día, en donde se busca que se sigan prevaleciendo los derechos humanos de todas las personas, en este caso del Estado mexiquense.
O de igual manera nos encontramos de manera presencial en la avenida Doctor Nicolás San Juan, número 113, Colonia Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de México, y de igual manera están los números de teléfono por alguna situación, y como siempre lo comento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es muy activa en cuanto a las redes sociales. Es por ello que también les dejamos de este lado las redes de la Comisión de Derechos Humanos y de igual manera las redes de nuestro presidente, el doctor Jorge Rivera García, el que está muy interesado en que a nosotros como servidores públicos se nos haga una cultura en derechos humanos. Una cultura en derechos humanos, ¿para qué? Para no violentarlos y tampoco ser parte de que nos violenten nuestros derechos humanos, compañeras y compañeros. La CODEM late por ti.